tenemos como invitado al doctor Carlos Sánchez Berzaín, director ejecutivo del Instituto Interamericano por la Democracia. Varios temas vamos a tratar el día de hoy. El primero tiene que ver con Chile, el triunfo de la derecha para conformar ese Consejo Constituyente. Van a dictar una nueva constitución en Chile. Recordemos que se dice que es una constitución de la dictadura de Pinochet, que estuvo 17 años en el poder. La quieren cambiar. Sin embargo, han gobernado varios presidentes de centroizquierda y de derecha con esa constitución. ¿Cuál es su primera valoración que hace a ese triunfo de Kast en Chile? Primero, varias precisiones. La constitución que van a reformar no es la constitución de Pinochet. Fue reformada por el presidente Lagos. El presidente Lagos cambió la constitución. Y en el segundo gobierno de Piñera cambiaron la constitución de Lagos para volver al artículo de la constitución de Pinochet que permite el referéndum para reformar la constitución. O sea, la constitución de Chile hoy día es la constitución del presidente Lagos. Está firmada por un presidente democrático de una alianza muy grande de partidos de izquierda y de centro izquierda, y esta muletilla de decir que es la constitución de Pinochet es simplemente propagandística para tratar de generar algo que ha sido tema de campaña de Boric y de su grupo político, tratando de descalificar la constitución. En todo caso, este proceso de reforma constitucional en Chile es muy accidentado, porque primero produjeron los hechos criminales de octubre, noviembre del año 2019, incendiaron Chile a partir del reclamo del precio del metro, forzaron al presidente entonces Piñera a que acepte reformas constitucionales violentas, de la manera que le he explicado, y permita una asamblea constituyente. Eligieron una constituyente que estaba plagada de gente que representa los sectores más reaccionarios en contra de la sociedad chilena. Prepararon una constitución inspirada por Cuba, Venezuela y Bolivia, donde planteaba un Estado plurinacional para Chile. Hacían desaparecer el Senado, hacían desaparecer Carabineros de Chile y una serie de otras atrocidades. Pero el 4 de septiembre del año pasado, el referéndum rechazó por el 62% de votos de los chilenos esa propuesta. Pasemos a Bolivia, su país. Se decía que había un milagro económico, que había Evo Morales manejado excelentemente la economía y la riqueza de Bolivia. Sin embargo, en estos momentos pues hay una grave crisis, incluso no tienen dólares. Mire, el milagro económico lo produjo el presidente Paz Estenssoro el año 1985 con la nueva política económica, y lo desarrolló el presidente Sánchez Losada con la participación popular, la capitalización social, la reforma de pensiones, el seguro universal materno-infantil. Bolivia también iba rumbo al primer mundo. Pero vino el golpe de Estado del 2003 y después de eso instalaron un gobierno donde llegó Evo Morales, que debió estar en la cárcel en lugar de estar en la presidencia, pero que pudo ser candidato por 2 amnistías que le firmó Carlos Mesa, el presidente que fue vicepresidente Sánchez Losada y que tomó el poder haciendo el golpe de Estado en complicidad con Evo Morales. En esas condiciones generan una dictadura, suplantan la Constitución en el año 2008, establecen el Estado plurinacional. La suplantación de la Constitución se hace con una cantidad de crímenes que van desde las falsificaciones, las masacres violentas, el apresamiento, las persecuciones políticas, y establecen un Estado plurinacional que es un satélite castrochavista. Bolivia es una dictadura satélite de Cuba y Venezuela, y en ese sentido empiezan a destrozar toda la estabilidad económica que se había establecido a partir de 1985 y que le dio a Bolivia un gran crecimiento en la década de los 90 y la expectativa de empezar el siglo XXI marchando al primer mundo. Han destrozado todo eso porque han hecho básicamente 3 cosas horribles. Primero, han liquidado la flotación del dólar. El dólar estaba manejado por la oferta y la demanda y controlado por un bolsín administrado por el Banco Central. Han fijado un precio fijo del dólar y lo han subvencionado todo el tiempo. Segundo, han llevado adelante el total descontrol con la subvención a los carburantes.
Los carburantes tienen que flotar en Bolivia como en cualquier parte del mundo de acuerdo a la oferta y la demanda y al precio internacional. No, han establecido subvenciones más bien como medidas populistas y esas subvenciones hoy día son miles de millones de dólares. Y tercero, han destrozado y han liquidado el sistema de pensiones al que le están robando ahora el dinero porque han quitado los contratos con las administradoras de fondos de pensiones y han creado una gestora que debería llamarse más bien usurpadora, que es el instrumento de la dictadura para quedarse con los recursos de los trabajadores y de los jubilados. Entonces, en ese escenario hay una crisis económica definitiva, no tiene retroceso, porque no hay dólares, no hay reservas internacionales y Bolivia no produce nada. Han convertido a Bolivia a través de establecer su narcoestado en un exportador de cocaína, pero han liquidado la minería, han liquidado el gas. Bolivia, cuando dieron el golpe de Estado en el 2003, era la potencia gasífera del Cono Sur. Exportaba a Brasil, Argentina gas. Y estaba preparando la exportación a Estados Unidos y México. Hoy día importa gas. Y están usando los ductos de Bolivia que eran para venderle gas al Brasil y a la Argentina, para que la Argentina le venda gas al Brasil. Entonces, el desastre es total, nunca hubo milagro económico, porque en dictadura, con estatismo, con centralismo, con corrupción y con dependencia, enajenando el país para someterse a las dictaduras de Cuba y Venezuela, no puede haber desarrollo. Lo que viene en Bolivia es muy oscuro, es un proceso de crisis, de pobreza y de miseria, porque que lo podemos ver en Cuba y en Venezuela, crisis totales en Cuba, donde la gente no tiene ni para comer lo que debe comer, y crisis humanitaria en Venezuela. Y ya vamos a hablar de Venezuela, vamos a hablar de Cuba, vamos a hablar de Colombia, Argentina. Estamos aquí en la Casa de la Democracia, en la ciudad de Miami, ha dicho el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Incluso el análisis no viene si son de izquierda, son de derecha. Hay que ver cómo se administra con lógica, con pureza en los procedimientos para generar precisamente el bienestar para la gente. Continuamos el análisis sobre la situación de nuestros países latinoamericanos, aquí con el doctor Carlos Sánchez Berzaín. El Ecuador está envuelto en una crisis política desde hace algunos meses y prácticamente pues hay un planteamiento de destitución del presidente de la República, hay una defensa también del mismo, no sabemos qué es lo que va a acontecer. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes aquí en el instituto, doctor? Mi opinión personal es que el problema del Ecuador es un problema de un gobierno de minoría con mal gobierno. Lo mismo que comentábamos hace un momento respecto a la presidencia de Boric, que podemos decir de lo mismo de Castillo en el Perú o de Petro en Colombia, son gobiernos de minoría. En la primera vuelta tienen la primera minoría y en la segunda vuelta se vuelven presidentes, pero el Congreso, el Poder Legislativo, está organizado de una manera que refleja el resultado de la primera vuelta. Entonces, en la segunda vuelta en este sistema presidencialista vigente en América Latina resulta ser un desempate por penales, que no quiere decir nada porque no cambia el escenario del poder constituido en el Poder Legislativo. Entonces, lo que pasa con el presidente Lasso es que es primero un presidente de minoría, que no ha articulado un gobierno de unidad nacional con un proyecto nacional para fortalecer la democracia, y que encima de eso tiene un mal gobierno que está siendo consumido por el incumplimiento de las obligaciones de gobernar. No ha hecho nada para perseguir el crimen organizado, que tiene sentencia ejecutoriada para Rafael Correa por 8 años de cárcel. No ha operado los mecanismos del Estado para proteger la situación que se ha dado en la Embajada Argentina, de donde han hecho fugar una de las otras condenadas. Y parece que hubiera una zona gris de transacciones o de tolerancias ocultas ahí, que dice muy mal del gobierno y que la gente lo señala. Entonces, lo que la gente no perdona, no importa que los gobiernos o los candidatos o los partidos se digan de derecha o izquierda, la gente no perdona es el mal gobierno. Y estamos en la situación del Ecuador donde, no siendo un presidente de izquierda, estamos viendo un gobierno calificado como malo por la ciudadanía. Los negativos son tan grandes como en Chile y como en Colombia y como fueron en el Perú, y los positivos son demasiado pequeños, y ahí es donde las circunstancias se ponen de relieve en contra del gobernante, sobre todo en el Ecuador, después de las consultas populares que se hicieron al mismo tiempo de la campaña regional de alcaldes y
y gobernadores y prefectos, el nombre que tienen en el Ecuador, gobernantes locales. El tema es que esa fue la gran derrota de Lasso y desde entonces, en mi criterio, está jugando descuentos. Si él no organiza un gobierno de unidad nacional serio para fortalecer la democracia y terminar su periodo, estableciendo metas nacionales que vayan más allá de lo que es su política para poner políticas de Estado en camino, un rato lo van a bajar, porque ese es el mecanismo de la democracia, y lo va a bajar el resabio de la dictadura correísta para reinstalar a Correa, para condonar o darle amnistía o cualquier tipo de figura, repitiendo lo que han hecho en el Brasil con Lula, y rehabilitar a un criminal que es Correa, que estableció una dictadura entreguista y también satélite en el Ecuador. Ojalá no vayan para atrás, ojalá el presidente Lasso tenga la visión de sostener su gobierno con políticas de Estado y con un gobierno de unidad nacional, porque no tiene otro remedio, porque si no va a caer, y va a caer de la peor manera, tendiendo el puente para perder de nuevo la democracia en manos de quienes van a venir a lavarle la cara al crimen organizado que hoy día tiene condena, y van a echar por tierra todo el trabajo importante e inesperado que hizo el presidente Lenín Moreno de devolverle la democracia al Ecuador. Se desprende de su evaluación de que si se salva el presidente es factible continuar, pero con un gobierno de unidad nacional. Muchas veces a los gobernantes no les gusta eso, creen que ellos lo pueden todo. ¿Sería factible en este caso, si superara esta crisis el presidente Lasso, gobernar los siguientes 2 años de forma lógica, como se ha planteado acá, con la unidad nacional? Para superar la crisis debió haber intentado eso y no lo ha hecho. De repente no supera la crisis. En todo caso, el tema es que hay un concepto que se llama gobernabilidad. Y la gobernabilidad quiere decir la capacidad y la generación de condiciones para no solo mantenerse en el gobierno, sino gobernar bien, gobernar con resultados aceptables para la gente. Y eso no existe en el Ecuador hoy día, no existe casi en ningún país de América Latina, no hay gobernabilidad. Y no hay gobernabilidad porque los presidentes se creen que, imbuidos del título de ser el más alto representante del Estado y de la nación, son unos pequeños reyes por 4 o 5 años, y eso no es así. Aunque el concepto original del presidencialismo es reemplazar al rey, el presidente no es un rey, porque en democracia hay separación e independencia de poderes y depende no solo de lo que puede hacer desde el Ejecutivo, que es la cabeza de las relaciones internacionales, de las Fuerzas Armadas y de las acciones ejecutivas, del poder legislativo y del sistema judicial que está controlando. Entonces, cuando uno es un gobierno de minoría, como lo son la mayoría de los presidentes de América Latina, lo que tienen que hacer es políticas de Estado, no tienen otra manera. Le va a pasar lo mismo, está pasando lo mismo en Chile, pues, llaman gobiernos de izquierda, son del socialismo del siglo XXI. En Perú ya pagó con su cargo Castillo y ahora está en la cárcel. Petro va por ese camino y hay que ver Lula. En el caso de Colombia, vemos que el presidente está tratando de tener una dimensión internacional cuando no ha podido en tan pocos meses realizar lo que debía hacerlo en su país. ¿Qué es lo que sucede con estos personajes? Porque en el caso del presidente Juan Manuel Santos, recuerde usted, prácticamente él gobernó para alcanzar un premio Nobel de la Paz. El actual presidente igual va a España y lo que propone es esto de que se los trate bien a los terroristas, en el caso pues de la guerrilla colombiana. Bueno, el tema de Petro es que él, desde el discurso inaugural de su presidencia, que no ha cumplido un año, ha propuesto la defensa del crimen organizado, repitiendo, porque no es ninguna... Eso es lo que planteó en España. No es ninguna creación de él, repitiendo el planteamiento de las dictaduras de Cuba y Venezuela, que plantean, entre otras cosas, primero que ha fracasado la lucha contra el narcotráfico, cosa que es mentira, y que piden que se legalice la droga. De esa manera, si legalizan la droga, los narcoestados, los criminales, los narcotraficantes, Maduro, entre ellos el dictador venezolano, la dictadura cubana, Evo Morales en Bolivia, pasan a ser comerciantes lícitos. Entonces, están buscando hacer desaparecer el tipo delictivo a costa de la salud, a costa de la economía, de la sociedad y la juventud de las Américas y el mundo, con un planteamiento que es criminoso. Empieza con eso,
después se expande utilizando las capacidades de relaciones internacionales, abrir la puerta con Venezuela en un acto de alta traición a Colombia. Porque si hay un enemigo que tiene Colombia como Estado y como nación es la dictadura venezolana, penetrada, controlada y manejada por la dictadura cubana, porque no hay que olvidar que la dictadura cubana es la creadora de las FARC, es la creadora del Ejército de Liberación Nacional, del M-19 al que perteneció Petro y de todos los grupos guerrilleros que han sido sostenidos y son sostenidos por la dictadura cubana a través de su principal plataforma que es Venezuela. Entonces, en ese sentido, Petro lo que está haciendo es una actitud absolutamente antinacional de servicio a las dictaduras como un operador, como un títere, como un ventríloco de las dictaduras del socialismo del siglo XXI, castrochavismo, y está cosechando lo que está sembrando. Acaba de superar el 60% de negativos y está con menos del 30% de En tan poco tiempo. Así es. Entonces, de nuevo, un presidente de minoría, porque es otro presidente de minoría, fue la segunda minoría o la primera minoría en la primera vuelta, que no entiende que tiene que gobernar de acuerdo al mandato democrático, que es que hay separación, independencia de poderes, check and balances, que es un sistema de frenos y contrapesos en democracia, y que sale al balcón el 1 de mayo para proclamar lo que llama una revolución, llamando en verdad a un golpe de Estado, pues en democracia tiene muchos problemas, porque la democracia colombiana cualquier rato le va a pedir cuentas y puede ir por el camino de una explicación y puede ir por el camino de perjudicar a Colombia y perjudicar su gobierno, porque además otro dato, desde que Petro está en el gobierno con estas actitudes, la economía colombiana ha caído, las inversiones se han ido y está haciendo el perjuicio que ya se causó en Chile, que hemos visto en el Perú, que hemos visto en Bolivia. El caso de Venezuela, cuando vemos que han sido apresados miembros de la cúpula del gobierno chavista, madurista, ¿qué lectura se debe sacar? Porque siempre supieron que había saqueo y robo y además involucra a los propios gobernantes que ahora están generando esas purgas. ¿Cómo se entiende esto? El grupo que detenta el poder en Venezuela, lo mismo que en Cuba, que en Nicaragua y en Bolivia, son grupos criminales, no son políticos. Y entonces, en un grupo criminal, cuando se ve esto con la apariencia o la narrativa que ellos quieran presentar, esto es ajuste de cuentas entre mafiosos. Eso es lo que está pasando en Venezuela, porque ahí no hay política, no hay tribunales independientes, no hay presunción de inocencia, no hay ninguna garantía, y además es un ajuste entre ladrones, porque la cantidad de desfalco, de corrupción, y de daño que han producido y siguen produciendo al país más rico de Latinoamérica, que es Venezuela, es ya incontable. Y en ese sentido, el régimen venezolano, liderado además por el jefe del cartel de los soles, que es Nicolás Maduro, que tiene 15 millones de dólares de premio por su captura a nivel internacional por narco, poco puede explicar de lo que sea una lucha contra la corrupción, además contra sus socios y cómplices. Eso es un ajuste de cuentas mafioso. En Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro está pidiendo que se haga un registro de los venezolanos en el mundo y que se les haga pagar un impuesto sobre el patrimonio. Cuando se les acusa de que se han robado todo en Venezuela, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué? ¿Saquear también en el mundo? Bueno, el tema que esto demuestra es la crisis final de la dictadura venezolana. Ya le ha metido la mano a todo, ha destrozado el petróleo, ha destrozado la minería, ha terminado con la capacidad de producción de ese país. Es un país absolutamente importador de todo, como son las dictaduras de Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Es un país absolutamente dependiente y entonces necesitan dinero para sostener la dictadura. El dinero del narco, porque son narcoestados, no alcanza. Y tienen estas ideas rarísimas de cobrarle impuesto a la gente que han hecho escapar. O sea, hay 7 millones de venezolanos que han salido huyendo de Venezuela, que entre otras cosas generan problemas como el que existe ahora mismo en la frontera entre Perú y Chile. Chile ha votado a los venezolanos, el Perú no los quiere recibir. Es gente que a través de su sacrificio y de su gran esfuerzo personal de repente se reinstala en algún lugar del mundo y mucha gente tienen éxito porque eran grandes profesionales en el ámbito petrolero, médico, tienen éxito incluso en los deportes, el derbi
de Kentucky lo acaba de ganar un jinete y un preparador venezolanos, pero tener la pretensión sobre eso de cobrarles impuestos muestra primero el grado de demencia que tiene la dictadura y segundo el grado de necesidad. Obviamente ellos pueden firmar las leyes que quieran, pero nadie les va a pagar un peso. Vamos a Argentina. Alberto Fernández no va a ser candidato a la presidencia. Dijo que tiene que estar pues dedicado a gobernar, pero en ese país está llegando el cambio prácticamente a 500 pesos por $1. Se dieron elecciones de gobernaciones el día domingo anterior. Sin embargo, a pesar de la crisis, ganaron oficialistas en varias provincias. ¿Cómo se entiende? Bueno, el tema es que la Argentina está en una crisis económica muy grande, porque es un gobierno paradictatorial. El gobierno de Argentina no es un gobierno de minoría, porque la Argentina ha resuelto el tema de que el presidencialismo no genere gobiernos de minoría, porque los gobiernos de minoría se generan cuando en una candidatura hay 19 candidatos como en como en Perú, o 14 como en Colombia, o 12 como en Chile, y de ahí sale un presidente en total minoría, o no sé cuántos subieron en el Ecuador, creo que 14 también. Para evitar eso, la Argentina tiene un mecanismo muy interesante que se llama las PASO, que las van a celebrar ahora el 13 de agosto, que ¿Qué son las primarias? las primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. O sea, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, donde se presentan todos los candidatos de todos los frentes y dejan para la elección nacional solamente 3 candidatos. Un candidato del oficialismo, un candidato de la oposición, o sea, ahora va a haber, después del 13 de agosto va a haber un candidato del kirchnerismo, va a haber un candidato de Juntos por el Cambio, del macrismo, y donde está Bullrich y otra gente, y va a haber un candidato independiente que seguramente será Milei. Entonces usted va a la elección entre eso y funciona el sistema presidencial. El 22 de octubre. ¿Ya? Entonces funciona el sistema presidencialista que está diseñado máximo para 3 candidatos. Es como tener un auto de 4 pasajeros y usted le mete 14, ese auto revienta. Eso es lo que está pasando con los sistemas presidencialistas en el resto de la región. Entonces, en ese escenario, el gobierno argentino es malo, es paradictatorial, está al servicio de las dictaduras, es la plataforma del narcoestado de Bolivia y la plataforma de la conspiración contra Chile junto con Bolivia, y sin embargo, tiene en determinadas provincias, que son los estados argentinos, gobiernos que son feudales, gobiernos que manejan el voto con niveles muy importantes de fraude, de prebenda y de manejo caciquista. De ahí vino Kirchner. De ahí vino de Santa Cruz. De Santa Cruz, donde son dueños de todo, dan empleo a todo el mundo, controlan todos los poderes, hacen desaparecer la democracia, y ese es un tema que está pendiente de trabajar seguramente con el próximo gobierno, que esperamos tenga más impulso democrático que el actual, porque hay que hacer desaparecer los caciquismos y los feudalismos, donde en vez de ciudadanos han convertido en siervos a la gente. Y es ahí donde gana el oficialismo, porque si no votas por el gobernador de turno no tienes empleo, tu mujer no tiene trabajo, los niños no tienen escuela, y eso no es democracia. Entramos a la parte final del programa y vamos a hablar de Cuba. Hay reacciones nuevamente en las calles. En los últimos días han sido apresados ciudadanos que protestan en Cuba. ¿Cómo se entiende ese país? La importancia que tiene irradiando el comunismo en países latinoamericanos, cuando ya no tienen las personas lo elemental para poder vivir. No hay alimentos, por ejemplo, no hay comida, no tienen productos de asepsia personal. Es terrible lo que pasa en Cuba. Sin embargo, son importantes en los países latinoamericanos donde se profesa la izquierda, ¿no? Y que llegan al poder, además. Lo que Cuba ha hecho a partir de 1999, cuando estaba en su peor momento del periodo especial, porque Cuba siempre ha sido un apéndice de la Unión Soviética. Cuando implosiona la Unión Soviética y desaparece el 91, Cuba tenía que desaparecer como dictadura, pero con el soporte de Lula, del Partido de los Trabajadores, crean el Foro de Sao Paulo y sobreviven la década del 90. Y el 99 llega a la presidencia de Venezuela Hugo Chávez y salva la dictadura de Cuba, pero además entrega a Cuba a Venezuela, entrega a Venezuela a la dictadura cubana. Montan el proyecto de lo que es primero el movimiento bolivariano, que después se convierte
en ALBA y después en Socialismo del siglo XXI, castrochavismo, que lo lidera Chávez porque era el que ponía la plata con toda la tecnología criminal de Cuba y se expanden como populismo en toda la región. Llega al poder Lula en el Brasil, cae el gobierno en la Argentina, cae el gobierno del Ecuador 2 veces, cae el gobierno de Bolivia, derrocan gobiernos, derrocan la Organización de Estados Americanos y logran controlar en la primera década de este siglo toda América Latina, incluida la Organización de Estados Americanos, con gobiernos de corte populista inspirados por esto que denominan el socialismo del siglo XXI bajo el liderazgo de Chávez. Pero sucede algo muy conveniente para la dictadura cubana, que Chávez se muere. Y cuando Chávez se muere, Cuba se apropia de todo. Se apropia de Venezuela al completo porque maneja la sucesión y en la sucesión a Chávez, que es la disputa entre el castrismo venezolano y el chavismo venezolano, gana el castrismo, que es Maduro, y ya está. Entonces se empoderan y se adueñan de ese proyecto y están matando de hambre a su gente en Cuba con una crisis total, pero han hecho lo mismo en Venezuela y están explotando los regímenes de Bolivia y de Nicaragua que le sacan plata y recursos y además han constituido gobiernos paradictatoriales en México con López Obrador, en la Argentina con Fernández Kirchner, en Chile con Boric, lo tuvieron en Perú con Castillo, en Colombia con Petro y ahora Lula de nuevo en el Brasil. Y eso es un suministro, además del narcotráfico, porque Cuba es un narcoestado, de dinero para la política exterior. Pero mientras tanto el pueblo, de acuerdo al último informe del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, tiene una dieta que cubre solo el 36% de la proteína, menos del 60% de los carbohidratos y menos del 50% de lo que es la necesidad de ingesta que tiene un ser humano. Están matando de hambre al pueblo y viene lo irremediable. En Cuba lo que viene es la rebelión, que es lo que acabamos de ver el pasado fin de semana en Caimanera y que va a seguir sucediendo, porque cuando llega un momento en el que usted no tiene comida para los hijos, no tiene posibilidad de alimentarse a sí mismo y todo lo que tiene al frente es fuerza, Cuba va a recuperar la carga del machete, que fue una de las grandes medidas que tenía en sus guerras, donde pueblos hambrientos y desarmados lo único que tenían un machete para cargar contra la gente que los oprimía. Y ahí quiero hacer un apunte. La rebelión está reconocida por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Uno de los considerandos de la declaración dice que es necesario crear en el mundo un sistema jurídico de protección de los derechos humanos para evitar que el hombre utilice el supremo recurso de la rebelión contra la opresión y contra la miseria. Entonces ahí estamos. Cuba es una situación terminal y si no fuera además por la complicidad de líderes y países democráticos que miran a otro lado y que se están convirtiendo en protectores de la dictadura y en cómplices del hambre del pueblo cubano, la dictadura seguramente ya hubiera terminado y cuando la dictadura de Cuba termine, terminan todas las atrocidades en la región porque muere el centro, se extingue el centro de expansión del crimen organizado de los últimos 64 años. Clara visión de la realidad latinoamericana. Gracias, doctor, por habernos permitido este importante análisis.